Hola, ¿qué tal? Soy Celso Monsalve, arquitecto, presidente del Colegio de Arquitectos de la Delegación Zonal Ñuble. Estamos en un nuevo conversatorio de Chillán al 2050, cómo soñamos nuestra ciudad al futuro. Estamos con un grupo de arquitectos nuevamente conversando, son todos colegiados de acá de nuestra delegación zonal y soñando cómo queremos ver a nuestra ciudad. Quiero presentarlos uno por uno. Vamos a partir por Carmen Mora Zamudio. Es arquitecta de la Universidad de Concepción desde el año 2006. Tiene un postítulo en formulación y evaluación de proyectos de arquitectura y lleva 4 años acá en Chillán. Actualmente es la arquitecta del departamento de la SECPLA de la Ilustre Municipalidad de Bulnes y también tiene oficio personal de la profesión, tiene una oficina acá en Chillán. Bienvenida, Carmen. Gracias, Celso. También está con nosotros Carmen Gloria Silva Penrós, es arquitecta de la Universidad de Chile desde el año 2012. Tiene un curso de especialización y postítulo en conservación y restauración arquitectónica y actualmente se encuentra desarrollando un magíster en intervención del patrimonio arquitectónico. Lleva 2 años viviendo acá en Chillán y actualmente es la arquitecta de la Oficina Técnica Regional de Ñuble del Consejo de Monumentos Nacionales. Muchas gracias, Carmen Gloria, por estar acá. Igual, gracias por la invitación, Celso. También tenemos a Carla Contreras Bocás, es arquitecta de la Universidad del Biobío desde el año 2009 y vive en Chillán desde los 4 años, prácticamente has vivido toda tu vida. Y actualmente es contratista del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Gracias, Celso, a ti por la invitación. Y también tenemos a Carlos Ortiz Vidal, es arquitecto de la Universidad del Biobío desde el año 2012. Es magíster en patrimonio arquitectónico y urbano también de la misma universidad y lleva casi 3 años por acá por Chillán. Actualmente es el encargado de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a ti, Celso, por la invitación. Qué bueno. Bien, partir diciéndoles que este es nuestro tercer conversatorio, además de algunas entrevistas que hemos realizado con el Colegio de Arquitectos por encargo de la Municipalidad de Chillán, para hacer estos planes a futuro de nuestra ciudad. Una de las cosas que se nos encomienda es soñar libremente, o sea, cómo pensaríamos que podría ser Chillán a futuro. Ya hemos desarrollado, como les decía, 2 podcasts en donde se han vertido varias ideas interesantes e ideas que no son tan propias de nosotros porque se han venido levantando por diferentes actores sociales de nuestra ciudad. Y se las quiero comentar a manera de introducción para que opinen inmediatamente qué les parece, si les parece que es una buena idea, acerca de cómo queremos desarrollarnos. Uno de los principales temas, y que nace justamente de una problemática que estamos viviendo, el tema del automóvil, el exceso de automóvil, el exceso de tacos, el exceso de, al parecer también, de planificación que no ha sido buena en la ciudad en cuanto que ha ido creciendo demasiado y hay mucha necesidad de venir desde la periferia hacia el centro, es de densificar nuestra ciudad, o sea, tratar de, dentro de las 4 avenidas, por lo menos del damero histórico, levantarnos en altura, o sea, densificarnos, pero salen todas estas problemáticas de estos edificios tan grandes y tan altos. Ya, Carlos, dime, ¿qué opina usted? A todo esto, Carlos, tú eres relativamente nuevo en Chillán, también junto con Carmen Gloria, y también es interesante ver esa visión de cómo tenían ustedes desde fuera de Chillán cuando se vinieron a trabajar. También es interesante eso, si les parece que somos una ciudad ordenada, si somos una ciudad grata, si somos una ciudad cómoda. Carlos. Sí, yo encuentro que Chillán es una ciudad muy cómoda, es un lugar muy grato para vivir. Al ser una ciudad de tamaño mediana, está todo al alcance. El tema de la densificación, yo creo que tal vez hay que pensarlo de manera racionada, podría ser mixto, podría ser como te mencionaba la zona urbana, tal vez alejándose del 4 de Amero, pero también creo que es importante diversificar el centro de la ciudad. Pero hay que diversificarlo con respeto y con el cuidado que se merece. Porque muchas veces nos encontramos con edificaciones muy antiguas, edificaciones que han sobrevivido al terremoto del 39, que tienen un gran valor patrimonial, si bien no están protegidas por ninguna normativa, ninguna ley, tienen un valor patrimonial per se y hay que poder pensar en respetar este patrimonio y poder crecer a partir de ahí. No hay que hacer todo a rajatabla y empezar a construir un Manhattan en Chillán. Creo que el crecimiento debe ser un crecimiento mesurado, pero que se vaya también hacia los extremos de la ciudad para poder ir creciendo también en dimensiones. Porque igual es importante lo que mencionabas respecto al uso del vehículo. Actualmente se hacen muchos tacos en el centro de la ciudad y si lo densificamos eso va a incrementar mucho más. Entonces también hay que pensar cómo desarrollamos el crecimiento de la urbe
y cómo esto va asociado también al uso de las calles y cómo privilegiamos también el uso del peatón para vivir en ellas. Claro, porque uno, sí, está bien, entiendo tu concepto, que a lo mejor si se viene mucha gente también comienza a haber mucha mayor densidad de automóviles. Pero la idea es que si concentramos dentro de las 4 avenidas una mayor densidad poblacional, también debería comenzar a tener menos necesidad de venir desde la periferia hacia el interior. Y debería privilegiarse, como también te adelantabas tú, el tema del peatón. O sea, si yo vivo en la ciudad y dentro de las 4 avenidas a lo mejor no tengo que usar el auto. De hecho, a lo mejor quizá ni siquiera tengo la necesidad de tener auto, como ya comienza a surgir como una idea que en los países desarrollados ya lleva mucho tiempo, pero aquí en Chile comienza a cobrar fuerza. ¿Qué opinas, Carmen Gloria? Mira, si bien yo estoy viviendo hace como 2 años más o menos acá en Chillán, yo conozco Chillán de siempre porque mi familia materna es de acá de la zona. Entonces, yo siempre estuve viniendo a la ciudad y he visto como a lo largo de los años cómo ha ido cambiando, sobre todo después de que Ñuble se convirtió en región y que Chillán se convirtió en la capital regional. Entonces, creo que deberíamos abordarlo desde una perspectiva de que claro, dentro de las 4 avenidas principalmente, claro, es un trazado republicano, un trazado bastante antiguo, con una escala bastante humana, porque ninguna distancia es tan grande como dentro del casco histórico, como que no se pueda realizar a pie ni nada de eso. Entonces, creo que empezar como a buscar esos valores de ese trazado fundacional y tratar eso de relevarlo y ver cómo a partir de eso nosotros podemos ir creciendo. Por ejemplo, yo creo que al menos como en densificación se debería hacer como dentro de o sea, desde las 4 avenidas como hacia afuera. O sea, que Chillán vaya creciendo del centro, vaya así. O sea, vaya subiendo como hacia la periferia, por decirlo de alguna forma. Y tratar de rescatar ese valor de esta ciudad, de esta ciudad caminable, de este centro histórico que es tan concentrado o sea, en un radio de manzanas que no es tan grande y de ahí pensar, o sea, primero obviamente, como decía Carlos, proteger estas viviendas o estos inmuebles como antiguos que básicamente reflejan como la historia de la ciudad. Y obviamente también tratar de ver, o sea, tenemos que considerar que Chillán va a seguir creciendo tanto en tamaño como en población y todo, entonces hay que ver también cómo se aborda eso. Yo creo que una de las formas es esa, ir creciendo como más en densificación en altura como hacia los bordes, no tanto en el centro. Claro, porque de hecho nuestras 4 avenidas, por ejemplo, son muy anchas y ahí perfectamente se podría generar una densidad mucho mayor y resulta que ha terminado haciéndose al revés, pues, una pirámide, como tomando casi como el centro, o sea, la Plaza de Armas lo más alto y va bajándose a la orilla. Y ha producido justamente estos errores, quizás horrores de torres de 20 pisos de alto, en donde incluso nuestro propio plan regulador actual no tiene ni siquiera límites de altura en el centro, imagínense, o sea, con un estudio de sombra podría llegar a tener una torre al estilo Manhattan, como tú decías. Carla, ¿qué opinas? Mira, yo, Celso, siempre viví desde chica acá en Chillán, estudié en el Instituto Santa María, que esto era en el centro de Chillán. Entonces mi vida de colegio, digamos, fue muy peatonal. Siempre en Chillán prácticamente yo no utilizaba locomoción pública ni tampoco particular porque para mí era una ciudad 100% caminable. Obviamente eso a lo largo del tiempo ha ido creciendo con la expansión y con las distancias se han ido alargando y todo. Pero yo creo que el tema de la densificación del centro deberíamos abordarlo desde la periferia hacia adentro. No sé si me explico. A ver, tenemos grandes problemas de locomoción, grandes problemas de conectividad y Chillán también en el día a día se desarrolla mucho por la gente que viene desde los pueblos. Entonces, el tema que se vive en el centro a nivel peatonal no es solamente de los habitantes de Chillán, sino que también es toda la gente que viene de Pinto, Coihueco y toda la parte que podríamos llamar rural, que en el conversatorio anterior, por lo que estuve escuchando, tocaron el punto como el tema de la ruralidad.
y de cómo se llena, digamos, se densifica nuestro centro. Entonces, ahí a mí me nacen muchas inquietudes de por ejemplo, cómo nosotros planificamos la ciudad, pero la estamos planificando mirando solamente el centro, dejando de lado todo este radio que en el fondo rodea este centro. Por ejemplo, el tema de las ciclovías, a desarrollar, a ver, no sé qué pasó. Es que estoy compartiendo la pantalla para mostrar el plano. Ya. Creo que el tema de las ciclovías está como al debe con la comuna, con la periferia, con la parte como externa al centro, porque la conectividad está muy limitada y lo mismo pasa con la locomoción pública. Claro. Entonces, si bien es cierto, como el tema que nos junta hoy es el Chillán al 2050, a mí me encantaría tener un centro dentro de las 4 avenidas que sea peatonal, ya que la distancia lo permite. Pero para poder soñar a ese ideal no podemos dejar de lado todo lo que rodea este centro y cómo conectamos. ¿Cómo conectamos? Es muy difícil porque claramente ahí nuestro plano lo está mostrando, ¿no es cierto? Que tenemos un damero muy bonito, muy ordenado, que es yo creo que uno de nuestros, de por sí, patrimonio, o sea, tenemos un patrimonio urbanístico, así como arquitectónico, también un urbanístico súper importante, con calles bien definidas, con calles bien trazadas, con subcentros, incluso con estas plazas, pero para todo el extra radio, ¿no es cierto? Un desorden, como lo que demuestra el plano ahí, lamentable y descomunal. Entonces realmente sí. hay unos problemas incluso con áreas que derechamente, y eso yo lo tenía como una discusión personal, pero ayer por lo menos con el asesor urbanista concordó conmigo, una muy mala planificación en sectores, por ejemplo, como los volcanes, en donde se ha visto un crecimiento con calles pequeñas, con calles locales, que no hay nada de urbanismo, hay en realidad aplicación de la norma y por supuesto tratar de construir lo más posible para gente que lo necesitaba, pero con problemas serios de urbanidad. ¿Cómo conectamos el centro con todas estas, ¿no es cierto?, áreas que en realidad están claramente desconectadas del centro? Y no sé qué opinas tú, Carmen Mora. ¿Carmen? Sí. Bueno, a mí en lo personal... ¿Sí? Viajar desde el camino el que va hacia las mariposas. Yo vivo un poco más arriba de la Universidad Adventista. Y claro, es terrible en la mañana. Si yo no salgo yo no puedo llegar a mi trabajo a las 8:30. Y bueno, yo trabajo en Bulnes, pero el recorrido mayor, más largo, que es como de 1 hora. Y desde mi casa a la avenida Los Puelches hay 7 colegios. En este minuto están generando un colapso horrible, que nos tiene a todos los que nos tiene en estas condiciones. Y yo creo que acá el tema, sí, creo que son 8 colegios los que hay desde la Universidad Adventista hasta bueno, claramente acá no hubo una planificación urbana y hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso. Pero se entiende, Carmen, se entiende. Esa es una problemática muy grande que tenemos, ¿no es cierto, Carlos? Que cómo conectamos zonas que ya prácticamente no podemos hacer nada más porque han crecido por extensión, por ejemplo, Camino a las Mariposas, y hay algunas otras zonas como, por ejemplo, Camino a Parque Lantaño. Ya no vamos a decir, no, eso queda fuera del plan y solamente nos concentramos, no, tenemos que integrarnos. ¿Cómo podemos lograr que estos subcentros, estas subzonas se integren a la ciudad? O si hay formas de que no se integren, sino que se generen, digamos, no vamos a decir comunas aparte, pero sí subcentros de que tengan su propio desarrollo sin necesidad de que vengan necesariamente todos los días al centro. Carlos. Claro, el tema es que ¿quién está haciendo la ciudad? La ciudad tal vez lo estamos haciendo nosotros los arquitectos, lo están haciendo principalmente los intereses económicos, las inmobiliarias que a partir de las poblaciones que están construyendo generan lo que vimos recién en el plano, que vemos una ciudad ordenada, que fue la ciudad que se planificó, y después este crecimiento tan inorgánico que genera estas problemáticas que estamos viviendo hoy día. La desconexión del centro, el poco acceso a los principales servicios, los tacos que comentaba Carmen. Entonces, esa situación es una cuestión que es
complejo trabajarlo, pero tenemos plazos. Si lo pensamos de aquí al 2050 hay que hacer una reestructuración de cómo pensamos que puede ser la ciudad. Y pensándola exactamente como comentábamos al principio, pensándola en que lo que están marcando en el círculo rojo es lo que es la ciudad original, es la base que tenemos que tomar para seguir construyéndola. Principalmente eso. Claro. Entonces es fundamental ahí entonces el vínculo del municipio, de planificación urbana, ¿cierto? Pero también con la gente que finalmente construye, son las inmobiliarias. Sí, creo que ahí hay una cosa clave que nos ha estado, ¿no es cierto?, penando, el tema del desarrollo inmobiliario, que no es algo malo, claramente no es algo malo, es algo que se necesita, que todas las ciudades, porque el Estado no puede construir todo, todas las sociedades tienen que vivir con la parte privada, pero quien finalmente termina decidiendo finalmente hacia dónde crece la ciudad son ellos y no un ente central, inteligente, coordinado que vaya, ¿no es cierto?, diciendo qué es lo bueno para cada una de las ciudades. ¿Sí o no, Carmen Gloria? Sí. Carmen Gloria, te quiero preguntar, ¿tú cómo viajas a tu trabajo? ¿Lo haces en auto? ¿Tú vives fuera o dentro del damero? Vivo en Schleyer y trabajo en 18 entre Collini y Purén, así que me voy caminando. Ah, perfecto. Sí, pues queda cerquita. Sí, muy pocas veces voy en el auto porque es cuando tengo que llevar algo, después cuando voy a salir en la tarde o algo, pero claro, en verdad nunca me agarro taco como mucho si es que voy al trabajo en auto, porque en verdad son 3 cuadras o menos. Claro. Entonces, es muy poca distancia. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de esta idea de generar subcentros que ya a nivel administrativo la municipalidad ha estado creando? Por ejemplo, ya creó un subcentro en Los Volcanes, pero insisto, solamente de atención municipal. O sea, en pocas palabras, una casita que la habilita como de oficina municipal. Por supuesto que tenemos todo el gran subcentro de Chillán Viejo, que tiene su propia organización y su territorio administrativo y político. Y también se está pensando en generar un subcentro en el sector norte y también Camino a las Mariposas, que no recuerdo bien si es por aquí o no. ¿Qué te parece si eso tomara fuerza y se crearan en realidad pequeñas zonas de servicio ¿sería o no una solución para no congestionar tanto, ¿no es cierto?, el tránsito desde la periferia al centro? Estamos hablando que tendría que haber bancos, colegios, por supuesto, sedes sociales, deporte, recreación, áreas verdes. O por contrapartida la solución es no, entonces hacer algo más drástico y abrir avenidas, abrir conexiones desde esta periferia hacia el centro y igual volver a potenciar el centro. ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que obviamente para las personas que viven en esos lugares y que tienen, por ejemplo, que hacer trámites municipales o ir al banco y ese tipo de cosas, que igual Chillán, para el tamaño de ciudad que es, igual tiene poca oferta, por ejemplo, bancaria. No hay tantas sucursales de banco y como tan repartidas en la ciudad, sino que la mayoría están concentradas en el centro. Entonces, claro, en ese caso sí es una ayuda, pero igual hay que considerar que la mayoría de o sea, el mayor grupo de personas que se dirigen al centro no van solo para hacer trámites y esas cosas, sino que van a trabajar. Entonces, cuando tú tienes, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Santiago? Yo soy de Santiago, entonces en Santiago pasa que, claro, mis papás viven en la Florida, por ejemplo, y claro, en la Florida hay un subcentro como muy equipado, hay muchos colegios, hay un montón de sucursales bancarias y obviamente hay una municipalidad que también tiene como varias sucursales y todo, pero igual el grueso de la gente no trabaja en la Florida, sino que trabaja en las comunas más que están más en el centro o en Santiago Centro principalmente. Entonces, mientras no se cambie como ese paradigma de que todos tenemos que ir al centro a trabajar, vamos a seguir teniendo esas complicaciones. Entonces creo que además de hacer estas cosas y ofrecer, por ejemplo, porque a la gente que tiene más complicaciones para movilizarse, por ejemplo, los adultos mayores o personas con capacidades diferentes y esas cosas, obviamente es mejor ir al subcentro que está más cerca de su casa que acercarse a la Plaza de Armas para hacer trámites y ese tipo de cosas. Pero también es necesario generar una planificación urbana de transporte más fuerte y que no se vea como que tenemos un centro que fue súper mega planificado y el resto de la ciudad que creció como creció nomás.
Claro. Porque, claro, creo que hay que abordarlo desde las dos áreas. Claro. No, sí, tiene que ser interdisciplinario. O sea, nosotros podemos aportar desde nuestro punto de vista y de nuestra visión como urbanistas, pero claramente aquí tiene que también haber ingeniería de transporte fuerte para poder darle una solución, porque si queremos convertir este centro en un centro conectado, también pasa por un buen sistema de transporte, y no lo que tenemos ahora. Tenemos, imagínense, un parque de colectivos tremendo, como creo que una de las ciudades que más colectivos tienen por persona, entrando un montón de autos al centro como medio de transporte, porque las micros en realidad no tienen el estándar de calidad que usamos, y de hecho gran parte de la población ni siquiera usa el transporte público. Y los recorridos también que tienen las Sí, micros. O sí. sea, a mí me gusta harto andar en micro en general, pero a mí en Chillán se me complica. Porque una que no conozco mucho los recorridos y la otra que igual los recorridos dan muchas vueltas. Sí, O sea, sí, justamente. Claro, mucho justamente como que conocimiento. quieren hacer todo el recorrido y no Claro, tener como inteligencia de hacer transbordo en algunas partes para que sea todo mucho más eficiente. Carla, claro. No sé. sí, Carla, tú A tocaste mí, otro tema, el tema de ciclovía y también de peatonalizar el centro. Sí, eso sabes que tiene que cobrar mucha fuerza y sentido, porque nosotros en Chillán somos la segunda ciudad en donde más se registran en porcentaje, por supuesto, viajes en bicicleta por sobre otros medios de transporte. Primero está Curicó con el 12%, si no me equivoco, y Chillán en segundo lugar en todo Chile en transporte en bicicleta con el 8,5%. Entonces necesitamos tener una red de ciclovías, ¿o no, Carla? Y también peatonal. Sí, claro. O sea, la iniciativa del municipio de la red de ciclovías que se construyó hace poco, de todas maneras que sirve y que no fue ejecutada de la mejor manera porque la ciclovía, o sea, eh, todos sabemos que no cumple, pero por ningún lado las normativas de seguridad y de cómo debiera haberse proyectado una ciclovía. Es cosa de ver la ciclovía que está en Avenida Libertad, que prácticamente no deja esa, claro. Y al frente de la gobernación, no sabéis si es para peatón Sí. o para bicicleta, No, hay y de malas hecho nos pasan muchos verificaciones. accidentes. Las Claro. ciclovías se tienen que hacer en la parte de los autos, pero es que acá en Chillán no le queremos quitar espacio a los autos, entonces ahí está como Es la competencia, ¿no es es cierto? la Claro. competencia, porque en el fondo en Chillán siento que estamos acostumbrados a llegar a la puerta del banco Es en verdad, auto. es verdad. Yo me acuso, yo soy así. Si yo voy al centro, que trato de evitar lo más posible, pero si yo voy al centro, aunque me tenga que dar 20 minutos vuelta en auto, quiero llegar lo más cerca posible del banco. Y ojalá encontrar el estacionamiento fuera del banco, con toda la Claro, congestión que estoy produciendo. y Me yo estoy creo que igual acusando. eso es parte de lo que tenemos que educar a la ciudadanía para poder generar estos cambios, porque en el fondo, si nacimos y crecimos así, es muy difícil hacer el cambio De switch. de switch, claro. Carla, yo también en mi adolescencia fui alumno del Padre Hurtado y también me movilizaba todos los días en forma peatonal. Entonces yo también encuentro que el centro de nuestra ciudad es una ciudad completamente recorrible, pero sí hay un problema de mentalidad, ¿no es cierto? Y lo vemos en el parque automotriz. El parque automotriz está saturado, tiene más del doble de lo que podría caber en todas nuestras calles y avenidas, y eso que tenemos calles y avenidas mucho más anchas que otras ciudades, pero tenemos colapso por todas partes. Pero hay un tema cultural. O sea, ¿cómo le quitamos esas bondades, entre comillas, del auto a las personas de un día para otro? ¿Se puede lograr eso? No, creo que no, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer Mira, todo un yo plan estratégico. apuntaba justamente a eso. Lo que tú dices del parque automotriz, que ahora ya todo el mundo tiene auto y eso ya es algo que es inevitable y que no podemos volver el tiempo atrás y decir que ya no, que no suceda, digamos. Entonces, yo me hago la pregunta, si miro Chillán al 2050 es 30 años más, pero si lo miro hacia atrás 30 años, la evolución que hemos tenido en la comuna respecto a las vías, respecto a la conectividad, respecto al transporte público, la verdad es que no sé, me corrigen si me equivoco, pero yo creo que la única vía importante que se ha construido o que ha generado un cambio ha sido la Avenida O'Higgins. Cuando, No ha habido más inversión, no. ¿no es cierto? Entonces, hemos crecido en la parte automotriz, hemos crecido en Altante, somos región, y Chillán ha tenido como un boom
de aumento poblacional, de aumento de autos, y resulta que las vías y la conectividad sigue siendo prácticamente la misma. Entonces, si no apuntamos a mirar los cambios como de forma macro o en grande, yo veo como difícil poder descongestionar y dar solución a todos los problemas que hoy día estamos planteando. Bueno, nosotros tenemos, como país en vías de desarrollo, por qué no decirlo subdesarrollado, le vamos siguiendo como en 50 o a 100 años de repente a los países desarrollados, y ahí he mostrado fotos de países este necesario necesario cambio, y se ve desde un desarrollo desde la década del 70 y 80 a nuestros días, en donde el auto cada vez va cobrando menos protagonismo, y las personas, el peatón y la bicicleta van cobrando mucho protagonismo. Pero efectivamente es un cambio radical que depende de acá, ¿no es cierto?, de la cabeza, más que nada, culturalmente. No sé si será bien aceptado eso o no. Hay el caso, por ejemplo, estoy mostrando en Colombia, para también que no nos vayamos tanto a Europa, pero en Colombia es Antioquia, en Colombia, un desarrollo que saca al automóvil, que saca, ¿no es cierto?, a todo lo que es circulación, y se lo entrega a la ciudad, al peatón, a la ciclovía. Pero nosotros estamos como al revés, o sea, como que la foto de abajo hubiera sido el Chillán de los años 80, cuando nosotros éramos jóvenes, y arriba, ¿no es cierto?, hoy día, lleno de autos. Y tenemos que comenzar a ir al otro sentido. También es privilegiar calidad de vida, porque por ejemplo en la foto anterior se veía Caesa, que también se privilegia también el área verde. Entonces, claro, en el fondo se entregan más espacios de esparcimiento y menos para los vehículos. Claro. Hay una cuestión importante que es la decisión de las autoridades, que tienen que tomar la decisión de pensar en algo así. Porque esto, si pensamos en peatonalizar la ciudad, va a tener muchos detractores. Mucha gente va a estar en contra. Pero en algún momento hay que hacerlo, porque en el fondo hay que pensar con altura de mira y pensar en el futuro, cómo pensamos la ciudad más adelante. Si queremos parecernos, asemejarnos en las imágenes que estaba mostrando Celso recién, o queremos llenarnos más de autos, más de congestión, más de polución, ¿cierto? Y más de ruido, entonces, o queremos una ciudad más caminable para pasear en familia, para pasear con los hijos, y para eso es necesario tener las autoridades que tomen la decisión y sea una decisión radical. Sí, correcto. Pero es importante también no dejar de lado la participación de la gente, porque hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a los vecinos. Si hacemos esto sin escuchar lo que piensan los que viven actualmente en el lugar, puede ser complejo, porque cuando mostraban las fotos de la ciclovía acá en Chillán, yo también he circulado por la ciclovía y he visto cómo los vehículos se estacionan sobre ella, las personas caminan. Entonces, por eso es que es importante la participación y educar también a la gente. Ahí está la educación, yo creo, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo igual tengo cierta esperanza, porque, por ejemplo, hace 30 años atrás, cuando yo era Lolo, acá en Chillán, la gente, los conductores de vehículos no respetaban, por ejemplo, los pasos de cebra. De hecho, habían pocos pasos de cebra, pero los pocos pasos de cebra que había no los respetaban. En cambio, eso ahora ya cambió. Hay otra cultura. Hay una cultura de parar, y sin que te comience la cola para atrás. No, todos para atrás, en filita. Pueden haber 10 autos esperando tranquilamente hasta que pase el último caballero por el paso peatonal. Y también algo tan sencillo como, a lo mejor puede sonar chistoso lo que voy a decir, pero como este cambio que hemos hecho de switch, de llevar la bolsa ahora al supermercado, costó. Pero finalmente lo hicimos, o sea, nos tuvieron que obligar, por supuesto, y nos costó a todos, y yo creo que hasta el día de hoy se nos olvida de repente. Pero igual ya está como la idea, y para qué decir las próximas generaciones. Pues. El primer podcast que yo tuve acá fue con jóvenes estudiantes de arquitectura. Y créanme que, por ejemplo, cuando yo les dije peatonalizar el centro y convertirlo lleno de ciclovías, felices, por supuesto, tenemos que hacerlo, vamos, todo ok. El segundo, el que fue anterior a este, con colegas de más o menos de la misma edad como ustedes, sí, pero ¿sabes qué? El auto igual es útil, el auto tiene que llegar al centro, el auto tiene que llegar para las bodegas, entonces como que hay un switch que lo va a hacer lamentablemente, probablemente, la próxima generación, ni siquiera nosotros. Ellos que por supuesto, ¿por qué a todos esos estudiantes estaban muy de acuerdo con la bicicleta y el pedal? Porque ellos ni siquiera tienen auto, es muy probable, ¿no es cierto? Pero todos nosotros que tenemos auto, nos va a costar dejarlo o deshacernos del auto, ¿sí o no? O puedo ser, no sé, muy... No, sí, pues igual tiene razón. Por ejemplo, hay un caso, la Universidad de Conce
me imagino que todos la conocen, antiguamente circulaban autos por medio del bandejón central. Y alguien tomó la decisión en algún momento de que ya no pasaban. La U de Conce de Conce. No, pues sí, perdón, la U de Conce de Ah, Conce. y entraban autos al campus. Claro, habían autos. Sí, ¿La de igual? por el arco de medicina entraban los vehículos. No. Entonces, en algún momento se tomó la decisión de que eso ya no se hiciera. Carlos, ¿tienes fotos de eso? No, es que no lo puedo creer, que por el arco de medicina entraban autos. Sí, pues si adentro hay calles. Si alguien me muestra eso, créanme que va a ser súper valioso para mostrar que cómo ese cambio de mentalidad ya en una ciudad tan cercana como Concepción, pues, imagínense, o sea, autos pasando por el arco y ahora sería impensado porque ahora eso se entregó completamente al peatón y es precioso todo ese parque. A todo esto, un paréntesis, yo había anunciado con mucha esperanza de que la Universidad de Concepción iba a entregar partes de sus terrenos acá para hacer el parque, un parque urbano que se quería, pero lamentablemente el asesor urbanista me actualizó la información y me dijo que eso no va a ser así, que la Universidad de Concepción finalmente no los va a entregar como espacio de utilidad pública. Por eso que también hubo una observación de parte de ellos al PRICH, y sí están dispuestos ellos a abrir el campus, como lo que sucede más o menos en Concepción. Estamos hablando de la Universidad de Concepción de acá de Chillán, pero no entregarlo para que se haga un parque, y eso es muy lamentable porque ese paño era pero perfecto, ahí hubiera caído un parque urbano. ¿Ahí en Vicente Méndez? Sí, en Vicente Méndez. Mira, te voy a mostrar, déjame. Es que eso ya saltarnos al otro, pero acá, por ejemplo. Todo esto es el paño de la Universidad de Concepción, ¿te fijas? Que se ocupa principalmente para las áreas de agronomía y de ingeniería, ¿no es cierto?, agrícola, con plantaciones. Y es un espacio tremendo que podría ser como convertido incluso acá está la Universidad del Biobío, podría haber sido conectado entre la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción con un parque tremendamente urbano, y aunque otra vez, por supuesto, está la crítica siempre de que se volvería a hacer una inversión fuerte en el sector nororiente, que es el sector más pudiente de Chillán, pero igual sería un parque muy, muy, muy interesante. Disculpa, Carlos, tú estabas diciendo otra cosa. Permíteme compartir. Ya. Dale. Carmen, ¿estás ahí? Que te hemos tenido un poco... Sí, estoy escuchando. Ay, se ve el auto. My God, tienes que copiarla y pégala, por favor, o mándamela por WhatsApp. Esa foto es increíble. Te voy a mostrar otra. Mira, si en el fondo lo que te comentaba antes es, hay que tomar la decisión. Tenía otra más. Hay que demostrar que es posible. Hay que demostrar que es posible. O sea, si fuimos capaces de dejar las bolsas plásticas y llevar la bolsa de pan, como cuando yo era chico, ¿no es cierto? Si fue posible hacer otros cambios radicales en nuestra forma de vida, ¡oh, qué increíble! Esto fue en el año 60. Ya. Claro, se ve por los autos además. Pues. Genial. Entonces, el tema es cómo somos capaces de incentivar a las autoridades para que tomen una decisión importante, que a sabiendas que va a ser una decisión impopular, que lo más probable es que tenga muchos detractores y capaz que pierdan votos, por eso no salgan reelectos, pero en el fondo es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Mira, desde ese punto de vista político, yo también he escuchado ideas de hay una figura en algunas ciudades grandes, ciudades otra vez desarrolladas como Nueva York, Ámsterdam, París, que no es política, sino que es técnico y toma decisiones a nivel urbano. No recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre y aunque es nombrado al comienzo desde un punto de vista político, o incluso creo que elegido en algunos casos por votación, ¿no es cierto?, pero continúa por una cantidad importante de años, 12 años me parece que era, tomando decisiones urbanísticas que justamente pueden ser impopulares. Carmen nos dice que está con problemas de audio, sí. Ahí lamentablemente, si quieres opinar algo, Carmen, nos dice. ¿Qué opinan los demás respecto a esto? Claramente va a costar, ¿sí o no? Sí, yo creo que sería un sueño tener un centro de Chillán peatonal. Ahora con el tema de la pandemia, no sé si recuerdan que cerraron algunas calles. Sí. Ahí tuvimos una prueba. Sí o no, que fue hermoso. O sea, fue primero triste, impactante, pero después, sí, y varios nos dimos cuenta, oye, qué maravilloso era que la gente se tomara en las calles. Claro que era para hacer cola afuera de los bancos. Claro.
Pero ahí también hubo varios detractores que no les gustaba que no poder estacionar, no poder llegar con los autos. Igual había un tema ahí que no todos estaban de acuerdo. Claro. Sí, yo creo que igual es la costumbre. O sea, yo en pandemia igual un día tenía que ir al banco y me estacioné en uno de estos estacionamientos pagados y al frente había gente estacionada en la calle y estaban carabineros pasando parte. Entonces era así como, es que no tienes un lugar donde estacionar, Claro. sino básicamente tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando está esa mentalidad de que yo puedo hacer lo que yo quiera, donde pasan esas cosas. O sea, está la gente estacionada literalmente en cualquier parte, mal estacionado, y ahí donde se producen esos problemas. Que encima eso no solo produce un tema de congestión y todo, sino que también puede producir un accidente si llega y sale un auto, se atraviesa una persona, cuando van los autos pasando. Entonces, también hay que ver como ese punto, ¿cachai? De que hay normas y hay que cumplirlas. Entonces, nos guste o no nos guste, esas cosas existen. Perfecto. Entonces, hay que verlo también desde ahí. O sea, hay que ver como lo que hablaban antes del tema de la educación. Tiene que ser una educación de todo nivel hacia arriba para que la mentalidad en general de la sociedad empiece a cambiar y se puedan implementar este tipo de soluciones o de cosas en la ciudad. O por último, no para nuestra generación, pero tomemos Para la que- decisión radical para nuestro, o para los Claro. cabros jóvenes o para nuestro hijo. Es para los que vienen, claro. Claro, pero cuesta. Sí, o sea, yo me acuerdo que en Santiago un tiempo estuvo como la idea también de que al centro de Santiago no ingresaran vehículos particulares. Solo de la gente que vivía en el centro y que obviamente iban a tener como una especie, como no sé, de pase o algo así para poder llegar a los estacionamientos de su edificio y esas cosas, y que solo iba a circular transporte público y taxi y ese tipo de cosas en el centro. Y también fue así como, no, y no sé qué, pero tú pensás en el centro de Santiago, igual tiene pocos lugares para estacionar. Y también fue muy resistido en un momento. Y cada vez que se dice un plan en Santiago, no sé, en esta calle solo va a pasar transporte público, claro, es resistido, pero después cuando se empiezan a ver, se implementa eso, le gusta a quien le guste, eso se implementa y después se empiezan a ver como los resultados, es como, ah, sí, en verdad era una súper buena idea hacer eso. Entonces, creo que, claro, tiene que haber alguien que tome la decisión e implemente las cosas que hay que implementar nomás. Porque Correcto. este es el momento, yo creo, para Hola, atajar. ¿me escuchan? Sí, Carmen, dale. Sí. O sea, igual yo pienso que para que eso funcione, bueno, obviamente eso tiene que ser gradual. Mm. Sí. La costumbre, pero el tema de, volviendo a la planificación urbana, yo creo que a Chillán le hace falta una cirugía mayor. Claro, Alejandra Foradori en el conversatorio anterior me atacó, no, pero está bien, pues me atacó con buenos fundamentos diciendo que era muy romántico esta idea de peatonalizar completamente el centro, porque justamente desde, como por ejemplo donde tú vives, ¿no es cierto?, que allá el sector de Camino a la Mariposa, o para qué decir del nororiente o del poniente de Chillán, se demoran incluso con taco hasta hora y media de repente en llegar al centro. Entonces, claro, ¿qué es lo que es peatonalizar el centro? A lo mejor para los que viven acá nomás, pero queda la escoba en todo el perímetro. Entonces, realmente sí, te entiendo, Carmen, hace falta también una cirugía que sea, ojalá, lo menos invasivo posible, pero sí necesitamos y estamos de acuerdo de que desde el punto de vista vial hay que hacer algunos esfuerzos, algunos sacrificios también, o sea, no solamente quedarse con esta idea romántica, podríamos decir, pero creo yo que igual es válida de convertir nuestro centro en algo más peatonal, más de bicicleta. También quiero volver al tema de planificación de alturas y planificación de cuidado con nuestro plan regulador, porque creo que uno de los culpables de estos problemas que estamos teniendo a nivel morfológico, a nivel arquitectónico en nuestro Damero Central, se lo lleva el actual plan regulador, que lamentablemente creo que es mayoritario la apreciación de que quedó mal planificado y como que le faltó mucha sensibilidad, ¿no es cierto?, para tocar algunas áreas del centro de Chillán que son súper relevantes e importantes, porque nosotros tenemos toda una herencia cultural del modernismo súper fuerte. De hecho, nuestra ciudad es reconocida por elementos arquitectónicos fuertes, por ejemplo, la catedral, para qué decir, y otros edificios patrimoniales. Desde ese punto de vista, yo sé que Carlos y Carmen Gloria ahí en su servicio
su Ceremi, perdón, trabajan con, ¿no? Creo que es, entonces, es La dirección regional. Dirección Regional, no es la Ceremi. El patrimonio. Bueno, La de dirección patrimonio. regional, Pero, Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ya, perdón, Servicio Nacional del Patrimonio, sí, ustedes, ¿no es cierto?, son las que la llevan ahí, las que tienen la información de primera línea. Cuéntanos un poquito, Carmen Gloria, ¿qué se está haciendo con este tema de reforzar a lo mejor esta identidad de nuestra ciudad que es tan fuerte desde el punto de vista del patrimonio cultural y arquitectónico? Bueno, nosotros con Carmen Gloria trabajamos, si bien trabajamos en la Dirección Regional del Patrimonio, nosotros formamos parte de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales establece y protege inmuebles y zonas mediante la Ley de Monumentos Nacionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando con Carmen Gloria? Es en la definición de un polígono que proteja parte del casco histórico de la ciudad como zona típica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener y primero que todo de reconocer el valor, la importancia urbana que tiene la ciudad, el desarrollo post-terremoto del 39 y que aún se mantiene en buenas condiciones y lo queremos hacer perdurar en el tiempo. Entonces de esa manera nosotros, por medio de la definición de una zona típica y pintoresca, buscamos mantener la protección de ese centro. Tengo una imagen aquí también para compartir, Celso, Sí. para que podamos entender un poco los alcances que podría tener esta protección, que efectivamente es un polígono que protege el eje Libertad a partir de la estación de ferrocarriles. Vamos a acercar un poquito. Es lo que actualmente se estaría, ¿no?, entonces como pensando diseñar una zona típica, ¿no es cierto? En dibujar, que buscamos la estación de ferrocarriles, ¿sí?, por su importancia, la importancia que tiene para la ciudad, como fiel reflejo también de la arquitectura moderna de la época, ¿cierto? Pasando por el eje Libertad, llegando a la catedral, y porque reconocemos también la importancia de la catedral como monumento histórico, y los edificios que rodean la Plaza de Armas. Eso sería la propuesta de zona típica que tenemos, y que lo que busca es preservar el valor patrimonial de esta zona. Entonces está en trabajo esto actualmente, ya está un poco más definido el polígono que la última vez que lo vimos, Celso, ¿te acuerdas? Sí. Se incluyeron el edificio de la discusión, el edificio de bomberos por calle 18 de septiembre, y ahora esto lo queremos sociabilizar con la comunidad. Queremos empezar a hacer un trabajo participativo para explicarle en qué consiste esto. Necesitamos dar a conocer esta realidad, porque es un trabajo que ya llevamos desarrollando casi un año con Carmen Gloria. Tenemos avanzado el expediente de la declaratoria, solo nos falta hacer un fichaje de cada uno de los inmuebles que va a servir a futuro para establecer un documento que se llamará normas de intervención para esta zona típica, lo cual será un instrumento para que los propietarios o la gente que quiera intervenir en estos inmuebles tenga un antecedente para saber cómo lo puede lograr. Ahora, yo voy a hacer preguntas que yo las tengo más o menos claras ahora, pero porque hemos estado en más de una reunión con ustedes, pero igual es como sería interesante que aquí en el conversatorio se aclararan. ¿Esto implica que todos esos edificios, por ejemplo, no se pueden tocar? No, no implica eso. Implica que todos esos edificios están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. Se pueden intervenir, se pueden vender, los puede comprar otra persona, no hay problema con eso. Solamente lo que busca el Consejo es que los valores y atributos establecidos para esta zona típica, que sería su material, lo más probable que sea su materialidad, y digo lo más probable porque todavía no está sancionado por el Consejo. Materialidad, la altura de la primera crujía de los edificios, la forma arquitectónica, el estilo arquitectónico, todos esos aspectos son los que se consideran al momento de revisar un proyecto de este tipo. Para el Consejo de Monumentos Nacionales se ingresan los documentos similares que se ingresan a la DOM para una intervención de obra. Entonces no es mucho más trabajo, solamente debe pasar por esta revisión previa para que los valores y atributos definidos no sean pasados a llevar. ¿Cuáles son esos atributos, Carmen Gloria, que ustedes ven en Chillán que deben mantenerse en estos tipos de edificios? Los atributos arquitectónicos principalmente. Sí, espera. El modernismo, ¿no es cierto? Claro, son principalmente como las características de la arquitectura moderna que están presentes en la mayoría de estas edificaciones.
bueno, la forma, algunos elementos como estas ventanas, que siempre se me olvida el nombre, estas ventanitas. Ojo de buey. Ojo de buey. Bueno, algunos balcones, como algunos, bueno, decorados, si es que lo podemos llamar así. Bueno, en general como estos dos elementos como de compositivos de fachada que... Fachada continua. Claro, o sea, no solo el tema de la fachada continua, sino que también, bueno, el tema de las alturas, cómo se va componiendo la fachada en general en cada uno de estos inmuebles. Y junto a ello, además, la importancia del espacio público, porque el espacio público de la ciudad de Chillán es muy rico en arborización, en paisajismo. Entonces, ese es uno de los valores también que son dignos de relevar, que no pasan en todas las ciudades. En todas las ciudades, aquí tenemos la suerte de tener veredas voladas. Entonces, eso no pasa en todas las ciudades y es muy importante mantenerlo, al igual que la Plaza de Armas, por supuesto. Y su gran edificio icónico, la catedral, la gobernación, la estación de ferrocarriles, los carmelitas que están ahí también. Sí. Oye, chicos, y esta avenida también es parte de otro plan, que es el plan del centro cívico, ¿sí o no? Sí. Que lo está llevando el MOB. Creo, ahí me falta esa información para opinar fundadamente, pero creo, por lo que he escuchado, es que la idea es que a lo largo de Libertad se instalen las diferentes seremías. ¿Eso es correcto? ¿Y eso cómo conversa con esto? O no sé si hay coordinación de parte de ustedes con el MOB respecto a este plan. Sí, hemos mandado información al principio cuando estamos definiendo el polígono. También sabemos, lo mismo que sabes tú, que es la instalación de los distintos servicios públicos para que estén centralizados en esta área, en el eje Libertad. Pero lo que te comentaba antes, nosotros no es que se vaya a congelar esta zona. Lo que buscamos por medio de esta declaratoria es dinamizarla, pero siempre y cuando se respete el valor patrimonial que tiene este lugar. Porque lo que comentábamos al principio, lamentablemente no podemos definir el valor de una ciudad por el valor del terreno, porque no podemos dejar de lado la importancia de todos los edificios que han sido heredados a esta generación actual. Entonces, nosotros reconocemos ese valor y entendemos que el bien común para mantener esta calidad de vida, la altura de las edificaciones, iría por este lado. Oye, si las 12 seremías, o no sé cuántas seremías son, 24 me parece, se Pero dividieran... no sé si todas puedan entrar, no sé. Eso es lo que digo yo. En este eje, tú sabes la cantidad de densidad que se necesitaría. O sea, todos los servicios aglutinados aquí, no sé si eso es viable. Y no sé, a todos los funcionarios públicos habría que obligarlo a tener una bicicleta. ¿Sí o no? Porque si no se convertiría en una hecatombe, imagínate. ¿Cuántas seremis son? ¿Cuántos ministerios? 24 me parece. Creo que sí. Carmen Mora tiene una consulta. Dale, Carmen. Para Carlos, Dale, estoy escuchando. esta zona típica entraría también a regular lo existente, lo que ya está hecho. Entonces, todo el área, todo el polígono, la publicidad, la intervención que tienen ya los edificios con carácter patrimonial, ¿se harían retroactivas? Esa es mi consulta. Mira, no te escuché muy bien, pero me imagino para dónde iba. Pero tengo que contarte que lamentablemente la normativa no es retroactiva. Entonces, si hay un permiso de edificación aprobado, nosotros no nos podemos pronunciar sobre ello. Si hay algo que ya está construido, como por ejemplo la reja que mandó Celso al grupo que está al lado de la catedral en el Centro Español, por ejemplo, no nos podríamos pronunciar sobre eso porque ya se construyó, ya fue aprobado, no sé, por el ente correspondiente, pero no nos podemos pronunciar al respecto. Eso sí, podemos establecer planes para la mantención de los espacios públicos, de la publicidad, que sería lo óptimo. Es importante también el vínculo con el municipio para que esto también se haga a través de normativas. El tema de publicidad es un tema heavy acá en Chillán, muy mal manejado. En realidad en todas las ciudades, pues no digamos que seamos los peores, pero en todas las ciudades mal manejado, pero acá claramente tenemos una responsabilidad con nuestros edificios patrimoniales. Hay casos terribles. Claro, como por ejemplo en Pucón. En Pucón hay normativas municipales que establecen cómo tienen que ser las fachadas, la cantidad de madera, ¿cierto? El tipo de publicidad.
Claro. Y eso se ve de manera armónica, eso se puede, a lo mejor se podría replicar, sacar lo bueno de ahí, tratar de replicar algo. Bueno, esto va a ser bueno porque esto es aplicar sensibilidad a la planificación. O sea, incluso como yo te veo ahí el perímetro, hasta perímetros por casa. Esto es lo que uno espera, digamos, de un buen plan regulador, tener una sensibilidad a nivel, no sé si puede caer la palabra aquí, pero microscópica, o sea, cuidar hasta cada uno de los detalles, no como ahora, que simplemente son zonas gigantes, y viene el planificador y dice que dentro de estas 4 calles se puede hacer lo que ustedes quieran y dentro de esta otra calle no. Porque aparte de esto, reconocemos que en nuestra trama urbana hay otras áreas que tienen un potencial súper importante para convertirse en patrimoniales, hay microbarrios dentro incluso de las 4 avenidas que son muy valorables por su tipología, por su forma, por su escala, por sus pasajes intermedios, por su justamente vegetación. Sí, y aquí hay 2 cosas fundamentales. Nosotros velamos por la ley de monumentos nacionales, pero también es importante el vínculo con el plan regulador y la zona de protección que se establecen ahí. Entonces, nosotros encontramos que la ciudad tiene mucho valor y tal vez mucho mayor que esto, pero ahí hay que empezar a compensar y a ver cómo dialogan esta zona, que es la zona típica protegida por la ley de monumentos, con la zona de conservación histórica, que son las que establece el plan regulador. Entonces, en ese sentido, creemos que es una oportunidad poder hacer dialogar el instrumento regulador con esta zona de protección patrimonial que le estoy presentando hoy día. Sí, porque también hay otra pregunta que siempre nacen de nosotros los arquitectos, si ustedes van a poder normar alturas o densidades, pero eso no, porque eso es principalmente resorte de los planes reguladores, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto lo que ustedes están haciendo como base va a servir súper importante para el planificador que se contrate después, ¿no es cierto? Y que se respete. Claro que sí. Oye, yo ahí puse en circulito algunas áreas que son de interés, finalmente no se va a agregar entonces los liceos locales, eso, el liceo de hombre y el liceo de niña, que ahora Claro, se llaman así. Lo que te comentaba delante, dan ganas de ampliar este polígono y hacerlo a las 4 avenidas. Pero en el fondo es importante que todas las normas habidas y por haber que se pueden establecer, dialoguen. Aquí en Chillán no tenemos ninguna zona de conservación histórica. Entonces creemos, y como está el proceso, en actualización el proceso de plan regulador, tal vez podría ser una buena alternativa que eso suceda. Porque también hay pequeños barrios, como comentabas tú recién, que tienen mucho valor, que son pequeñas joyitas. Ese, por Entonces, ejemplo, ese de ahí, ese barrio que está como cerca ahí, no recuerdo entre qué calles, pero son muy típicos esos microbarrios. Por acá también se dan otros. Entonces ahí es como nosotros tenemos que ver esa posibilidad de hacer dialogar este tipo de protecciones. Bueno, está todo el tema también del parque ultraestación. No sé qué opinan ustedes de ese desarrollo que va a quedar ahí atrás mano del parque ultraestación. Y ahí nos podemos lanzar con el último tema, el tema de áreas verdes y el déficit de áreas verdes que tenemos. No sé si ustedes han podido ver el desarrollo del plan de eso. Carla, no sé si está al tanto de que vamos a tener un parque bastante grande ahí en ultraestación. Sí, sí. De hecho, ¿tú parece que participaste en la... Sí, ¿O no? en el desarrollo del anteproyecto del, ¿cómo se llama? Del museo regional, que va a estar ahí inserto en el Que parque. también está ahí, sí. Mm. Bueno, la verdad es que en este momento en Chillán cualquier parque se agradece, Sí, independiente de las opiniones como más personales que uno pueda tener respecto a emplazamiento o diseño, porque estamos tan por bajo de los 9 metros cuadrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que cualquier esquinita verde se agradece. Y la verdad es que yo del diseño del parque no estoy muy al tanto, a lo mejor tú nos puedes comentar más cómo Claro. va eso. Bueno, pero en definitiva ya no va a haber cruce ni peatonal ni vehicular desde la trama hacia allá, sino que el parque va a quedar, o sea, la línea del tren va a quedar delimitándolo. Yo siempre he soñado, pero esto es un sueño personal nomás, de que nuestra estación de trenes se pueda transformar en una estación grande, techada como esta europea, y a lo mejor eso sirva para las personas que vengan
por Avenida Libertad, y como va a ser un edificio de uso público, puede entrar a la estación, y por estos andenes, escaleras eléctricas y cosas hermosas que en otras ciudades se ven, se puede cruzar al otro lado, y ahí, claro, tenemos acceso al parque de ultraestación. Pero como está planificado ahora, la línea del tren va a seguir siendo el límite natural de esto, y va a ser un parque extramuro, o sea, va a ser un parque que hay que ir en bicicleta, en el mejor de los casos, o si no en auto, al otro lado para poder visitarlo. Bueno, pero sí, tienes razón tú, o sea, cualquier Ahí cosa volvemos, va a ser bienvenida en todo caso con la escasez que tenemos de área volvemos libre. al tema de la conectividad, porque en el fondo, si se desarrolla algo en el sector nororiente, es solo para la gente de ese sector. Si se desarrolla algo en el sector poniente, todos los del otro lado quedamos sin parque. Entonces, Claro, es como que Chillán está creciendo a pedacitos y no como un todo. claro. Lo bueno que se puede ver la necesidad de tratar de ampliar la ciudad de ese lado. Por ejemplo, va a estar el Parque de Ultraestación, va a estar el futuro Museo Regional. Tal vez a futuro se pueda ver la necesidad que tiene la ciudad de soterrar la línea del tren. Y conectarnos, claro. Para que se pueda conectar desde el polígono compuesto por las 4 avenidas hacia el sector del parque. Mm. Pero eso va dependiendo de la necesidad, de cómo se vaya viendo el proyecto. Yo desconozco, no he podido ver el proyecto de Ultraestación. ¿Tú no lo tienes por ahí? ¿Se lo puedes compartir Sí, por ahí? sí, pero no lo tengo a mano. Sé que lo tengo por ahí, pero como les digo, en esencia es un diseño interesante desde el punto de vista del paisajismo, se le da la importancia que va a tener este museo regional ahí, pero en lo sustantivo se mantiene la línea del tren tal cual, y por lo tanto la única forma de conectarse a este parque sería ya sea por acá, por el camino que va al Parque Lantaño, o por el paso sobre nivel, ¿no es cierto?, de calle Maipón, o sea, o por aquí o por acá. Y llegamos al parque. O sea, no hay conexión. Como te digo, a menos que se inventen estos sistemas de pasarelas, que sí hay una pasarela efectivamente por calle Constitución que cruza, pero igual queda lejos del parque. Y a lo mejor, como te digo yo, una idea que es muy personal, que si se logra hacer una gran estación de trenes, pueda uno saltar estos vías de trenes entrando al edificio público de la estación de trenes, y por unas bonitas rampas o escalera eléctrica pueda uno llegar al otro lado, sería la posibilidad. Para la información de ustedes también está la posibilidad siempre latente de que la Universidad de Concepción nos entregue parte de sus terrenos como área verde. Está también la posibilidad de generar un parque en esta zona, que es la Municipalidad de Chillán, en el sector de los volcanes, que la Municipalidad de Chillán ya está trabajando en parte, pero es grande el paño y hay que todavía hacer mucha intervención desde el punto de vista legal para que se traspase como espacio público y se genere un parque urbano. Sería interesante eso justo al medio ahí de los volcanes. También me había hablado Nelson en este sector, que no estoy muy seguro si es o no, pero este es el camino, sí. Creo que este paño grande, que es el camino, porque esto está poblado ya, bastante, que se llama San Bernardo, también podría ser un parque grande. Y bueno, y pequeñas otras intervenciones como la Media Luna. Recuerden ustedes que el parque Slayer iba a hacer todo esto, que fue lo donado originalmente por el señor Slayer a la ciudad de Chillán para hacer un parque, pero eso nunca se concretó por diferentes tipos de situaciones y errores políticos incluso. Se va a achicar a la Media Luna, que sería ese pequeño espacio que hay ahí. Y también está latente, porque ya está comprado, incluso está arborizado, el parque del señor Zarzar, que está por acá, al lado del aeródromo, con el sector del aeródromo. Que no sé qué opinan ustedes acerca de esa disposición ahí. Si le encuentran sentido no a tener un parque tan allá. Nelson me decía que tarde o temprano la ciudad va a crecer para allá, pero justamente estamos hablando de que tenemos que ponerle un cinturón a la ciudad, pues, que no debiese la ciudad salir tanto de la periferia como lo que está ahora. No, yo no sabía que se iba a hacer un parque, no tenía conocimiento de ese. El señor Zarzar compró, el ex alcalde de Chillán compró un paño grande acá, grande, no sé cuántos son, pero son el equivalente como a 9 o 12 manzanas, o sea, 2 hectáreas más o menos, que estaría entre algunos lotes de Camino a Cato y el aeródromo. Y ya está forestado, incluso el año pasado hubo un plan más o menos importante en el recurso y se forestó, o sea, se pusieron especies para que comenzaran a crecer. Pero está claramente alejado. O sea, Como decía la Carla, siempre es necesario tener espacios de parque, espacios al aire libre. Claro, tal vez está muy lejos, sí, no sé.
Pero también tenemos otro parque, el bosquecito del Parque Lantaño, el que lamentablemente se quemó hace poco. Sí. Entonces es un espacio que se podría recuperar también y está cerca de la ciudad, está cerca de esa población, entonces y tiene un valor importante también. Hay muchas agrupaciones que lo siguen y que buscan protegerlo, entonces tenemos harto, pero hay que meterle mano, hay que trabajar en ello. Mientras más parques, creo yo, mucho mejor. Sí, y como decía Carla, tenemos un déficit tremendo. Sí, creo que tenemos 1,2 metros cuadrados por habitante cuando lo recomendable es como 8. 8 o 9 metros cuadrados, imagínense, estamos lejísimos, lejísimos. Somos una de las ciudades que menos áreas verdes, y eso hace una ciudad mal, una ciudad cómoda. Una de las ventajas que tiene otra vez, sí, en todo caso, el Damero Central son estas plazas, ¿no es cierto? Las 4 plazas, que en todo caso una de las 4 plazas fue comida por el terminal de buses rural, pero sí están las plazas, y también los mismos bandejones de calle, porque eso es otra de las ideas de que este anillo central, que son las calles que unen las 4 plazas, como son de un ancho importante, que no cualquier ciudad la tiene, se conviertan en bulevares, se conviertan en espacios públicos de calidad tipo parque, que no sean calles, a lo mejor igual que pase el automóvil, pero restringidamente, o sea, por una pequeña calle, y lo demás sea parque, y ahí tendríamos espacio público sin necesidad de expropiar ni de comprar nada, espacio público de calidad. No sé si me explico en respecto a esas 4 ubicaciones. Y tenemos, para qué decirte, temática de sobra, si Chillán es reconocido como una ciudad que le sobra la temática histórica, artística, cultural, para poner estatuas, para hacer un parque o un museo al aire libre, por ejemplo, en estas 4 calles. ¿Y Carmen, estarás por ahí? Seguir teniendo ese espacio abierto que ofrece el centro de Chillán y que de alguna manera genera tranquilidad, independiente del tráfico, la amplitud visual que tiene, nos da una sensación de bienestar, de cierta seguridad. Estás tocando temas súper, bueno, casi psicológicos, pero súper importantes. Una ciudad tranquila y una ciudad que favorece el bienestar. Fíjate que esas son cosas que a nivel conceptual no siempre se toman en cuenta. Es súper interesante. Disculpa. Y tú que tienen que ver con el hecho de que podamos ver la cordillera desde el centro, que no estemos invadidos por edificios, tiene que ver con la morfología que tiene y que es característica de las 4 avenidas de Chillán. Muchísimas gracias, colegas, por participar en este tercer conversatorio de Chillán. Han salido cosas muy interesantes, en cada conversatorio han salido cosas, ideas muy buenas, también coincidimos, por supuesto, en la mayoría de las demás. Es un aporte, entonces, del Colegio de Arquitectos que queremos entregar a la comunidad, porque nos sentimos parte de la comunidad, somos chillanejos, y creo que somos, además, expertos en esta área, ¿no es cierto?, del crecimiento de la ciudad. Muchísimas gracias a todos por participar. A ti, Celso, por la invitación. Gracias, Celso. Gracias por la invitación. Saludos a todos.